Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 9, y dice así la santa palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias infinitas te damos, Señor. Gracias porque tu amor, tu misericordia, tu fidelidad está firme para con todos y cada uno de nosotros, Señor. En este momento ponemos bajo tu dirección, tu cuidado y la instrucción de tu Espíritu Santo, Señor, este tiempo de predicación de tu santa palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y danos el entendimiento necesario, Señor, para orar, caminar, entender todo lo que tú tienes para nosotros, cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Abre nuestros corazones, danos esa mansedumbre, danos esa disponibilidad y esa decisión de poder vivir una vida agradándote solamente a ti, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y cuando miramos sobre la palabra de Dios, la predicación hoy va a tener por título así: la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Quiero contarles que Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas. Este hombre salió de Colosas y se fue, viajó 1600 kilómetros para llegar hasta la ciudad de Roma, para entrevistarse con el apóstol Pablo. Y cuando llegó allá fue, ¿por qué? Porque alrededor de la iglesia de Colosas, que era una iglesia que crecía, era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia donde había un conocimiento de Cristo y había una identidad, pero también estaban empezando a darse unas herejías. Empezaba a darse un entorno con filosofías, pensamientos humanos, religión, idolatría. Hermanos y amigos, tal cual como pasa hoy. Tal cual como pasa hoy. Y este hombre se desplazó, el apóstol Pablo lo escuchó y el apóstol escribe una carta a una iglesia que él no conocía, porque él no los conoció, él no fue el que inició esta iglesia, la había iniciado Epafras. Pero hay temas importantes, hermanos, básicos, fundamentales para su vida cristiana en toda esta carta de Colosenses. Y los voy a animar a todos a que durante la semana ustedes estén leyendo los 4 capítulos que conforman esta carta, que vamos a estar meditando en ella durante los próximos meses. Son de gran contenido. Hay temas entonces básicos con un alto contenido doctrinal, porque la vida del cristiano gira alrededor de 2 aspectos: su vida espiritual, su relación con el Señor, y su testimonio. O sea, cómo es que va a vivir, cómo va a ser su conducta terrenal. Porque la conducta terrenal demuestra lo que es su relación con el Señor.
O sea, de lo que es su vida espiritual, de lo que es su convicción. Ahorita un amigo decía, es que yo he escuchado de creer, sí, es que creer en Dios. Y Héctor me decía, y yo he escuchado, y sí, y uno dice, creo, pero a veces no creo. Hasta que llega un momento donde empieza a ver algo ya diferente. Y eso se llama la convicción. Y cuando hay esa convicción, hermanos, no es el simplemente creer por allá, soñado, metafórico, no, es real. Cuando usted empieza a creer en Dios, en Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y la palabra de Dios, la Biblia, se convierte en su manual, en el único manual para ser tenido en cuenta. Porque literatura y libros pueden haber muchos, pero Dios tiene un propósito para usted a través de su santa y divina palabra. Y usted en la Biblia va a encontrar la voluntad de Dios para usted. No la va a encontrar en otra parte, muy difícilmente la va a encontrar en otra parte. Entonces hay entornos complicados. Yo no sé si hoy, ya este año comenzó y ya se va a acabar. Ya tenemos el tercer domingo de enero. Esto es maravilloso, perdón, el segundo domingo del mes de enero. Y uno ya siente que ya, esto ya es 2024, dentro de poco estamos en diciembre. ¿Y en qué momento la persona empieza realmente a vivir su vida como creyente? A partir del momento en que hay convicción. A partir del momento en que usted le da la importancia necesaria a su vida. Y hoy vamos a mirar, porque hay varias palabras verdaderas, hermanos. Porque es que lo que estamos hablando no es un cuento chino, no, es la bendita, es la palabra verdadera del Evangelio de Dios. Es el Evangelio. No estamos hablando de un cuento chino, no estamos hablando de palabras motivacionales, estamos hablando de palabras reales, fundamentales y necesarias en la vida de todo ser humano. Al menos mientras esté vivo, porque cuando ya la persona muere, ahí ya es otro aspecto. Pero la decisión de seguir a Cristo y de tener una relación con Él es ya, no es para mañana, no, es ya, es definitivamente ya. Y en esas palabras del verdadero Evangelio hay varias palabras que vamos a mirar esta mañana. Una, primer punto, voluntad y fidelidad. Ojo, voluntad de Dios. ¿Infidelidad de quién? No solamente de Dios, la fidelidad que tiene que mostrar el creyente. ¿Sí? Hay un segundo aspecto, y es que esa palabra verdadera del Evangelio gira alrededor de la oración y de la fe en lo que usted cree. Por eso usted tiene que tener una fe firme, una fe que realmente vaya orientada en la dirección dada por la palabra. Usted no puede tener una fe perdida, porque muchas veces la palabra fe para muchas personas se ha convertido en algo casi de pensamiento. Entonces yo tengo fe en algo, no sé en qué, pero tengo fe. No, eso no es fe. Eso no es fe. ¿En qué? ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿En qué crees? Porque muy posiblemente hay personas que pueden tener su fe perdida, no tienen la fe puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que todo lo ve, en el que tiene el poder. ¿Poder para qué? Para salvarte, poder para sanarte, poder para perdonarte, y eso solamente viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y hay un tercer aspecto que vamos a ver hoy también, y es que esa palabra verdadera del Evangelio crece, hermanos y amigos, y lleva fruto, crece, no se queda raquítico, no se queda raquítica, no porque si esa palabra verdadera llega, usted inmediatamente empieza a crecer, y no se queda ahí, sino que da fruto, correcto, no se queda estancado, sino que lleva fruto. Ese crecer entonces es en Cristo, y ese llevar fruto es para Cristo. ¿Para quién más? No hay nadie más. Amén.
Ahora, en esa voluntad y fidelidad, mire cómo comienza esta porción de la palabra de Dios. Y comienza diciendo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ojo, mis hermanos, es por la voluntad de Dios que la palabra ha llegado. Pero es por la voluntad de Dios que usted comparte la palabra. Ese ir y venir de la palabra es por la voluntad de Dios. Él permite que en un momento determinado de su vida ha llegado el Evangelio a su vida, a su mente, en algún momento de su vida. Muy posiblemente para algunos hoy es el momento en que están escuchando lo que tienen que escuchar. Pero ojo, es una responsabilidad del creyente compartir, pero es por la voluntad de Dios que nosotros podemos hablar de Cristo. Porque así como hablamos del Evangelio, podríamos estar hablando de otras cosas. Y hay personas que se vuelven especialistas en cosas. Hay gente apasionada y de repente alguien puede tener la pasión por el deporte, por ejemplo. Y hay personas a las que uno se sienta a hablar y solamente hablan de fútbol, ¿sí o no? Y hay otros que de repente pueden tener una afición, una inclinación por alguna profesión y ese es su tema de conversa o de conversación. Pero cuando empezamos a ver que estamos hablando desde la palabra verdadera del Evangelio, Pablo se identifica y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, determina que él es un siervo por la voluntad de Dios, pero que esa palabra, porque él no simplemente decía, yo soy Pablo y ya, no, él lo identificaba el Evangelio, y dice, y el hermano Timoteo, porque no estaba solamente él, estaba Timoteo en ese momento con él. Y luego dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Es usted un fiel hermano, un santo y fiel hermano de Cristo? ¿Es usted el Señor Jesucristo? Esto es para usted. Porque se requiere que haya esa voluntad de parte de Dios que ya está garantizada, pero tiene que darse una fidelidad de parte del creyente. ¿Sí? Tiene que haber esa fidelidad. ¿Hacemos la voluntad de Dios? Pregúntese en esta mañana, ¿hace usted la voluntad de Dios en su vida? Más aún, ¿es usted fiel a Dios? Y lo que implica la fidelidad. Hoy es domingo, día para congregarse. Y ustedes están acá, están siendo fieles a Dios. Están alabando y glorificando su nombre. Hoy podíamos estar en piscina, ¿cierto? Porque a la piscina está allá en la corporación. Pero esa piscina está allá, no se la van a llevar. Hay prioridad en su vida. Hay algo maravilloso de parte de Dios para usted. Y, ojo hermano, porque cada día va a ser más difícil que la palabra de Dios se predique o se comparta en sitios diferentes a una iglesia, porque el mundo va en una dirección diferente, para jóvenes, niños, adultos, para todos. Afuera muy difícilmente se va a predicar la palabra de Dios, y ahí es donde usted tiene que empezar a mostrar su fidelidad para con Dios. Y dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ahora, esa gracia y paz de parte de Dios es si usted está viviendo conforme a unas características. Porque si usted no está en paz, si no está viviendo en santidad, si no es fiel a Cristo, ¿cómo va a haber paz? Es imposible. ¿Cómo vamos a recibir la gracia que viene de parte de Dios si la persona está en sintonía con algo totalmente diferente? No, es imposible. Es necesario tener esa relación. Cuando miramos sobre esa forma de vivir en santidad, tendríamos que mirar, hay muchas porciones de la palabra de Dios, pero hay una en Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro es preciso, práctico, y dice, mire, es así como se debe de vivir. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 19, les voy a leer, mis amados hermanos y amigos, lo que dice la palabra de Dios. Dice así: llamamiento a una vida santa,
sí le da importancia a usted, hermano, a vivir en santidad. Tiene importancia, porque se necesita. Y mire lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, empiece a entender, empiece a darse cuenta de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. O sea que hay hijos desobedientes. Sí, tristemente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Claro, porque hay una vida anterior a la persona que conoce a Cristo, y es una vida de desconocimiento, de ignorancia, de rebeldía, pero esa es la vida antigua, porque en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso hay que creerlo, pero hay que vivirlo, hay que llevarlo a la práctica. Mi cuerpo tiene que demostrar, mi cuerpo, este cuerpo físico tiene que demostrar que yo sí estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque si estoy perdido, o estoy contaminado, o sigo siendo lo mismo, entonces ¿dónde? No se mientan a sí mismo. Y dice el versículo 15 de Primera de Pedro, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es que en unas cosas soy bueno y en otras cosas soy malo. No, es en toda vuestra manera de vivir. Recuerdo que hace algún tiempo nos visitaba una persona y decía: pastor, es que yo a veces soy bueno y a veces soy malo. No, a veces tengo el piecito aquí en la iglesia y otras veces tengo el pie en el mundo. Hermano, no se mienta. No, el Señor exige, sed santo porque yo soy santo. No se puede seguir viviendo en pecado, porque si no, entonces estoy dando por menos todo lo que el Señor me manda. Y no es así. Entonces, ¿cómo voy a querer estar en paz y tener la gracia con Dios? No la voy a recibir. Es imposible. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, el Señor no hace acepción de personas. Usted puede engañar al que quiera, pero a Dios no lo puede engañar. Entonces sí es necesario vivir en fidelidad. Amén. Amén. Buscar la santidad. Amén. Amén. Y termina el 18 diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted, hermano y amigo, fue rescatado por la sangre de Cristo. El precio pagado es inmenso, no lo podríamos cuantificar. Y Dios vino y murió, y en la cruz del Calvario pagó por todos los pecados de todos aquellos que creen en Él. Tiene que haber ese encuentro, y usted tiene que saber eso. Qué bueno y qué maravilloso es creer en Cristo. Amén. Amén. Para mí, hermanos, es maravilloso ser cristiano. Yo no quisiera ser algo diferente. Ahora hay un segundo aspecto que nos muestra, y es que tiene que haber oración y fe. O sea, la palabra verdadera del Evangelio nos muestra una vida de oración. Y miren lo que dice el versículo 3. Sigue diciendo el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Siempre orando por vosotros. Porque es que hay una vida de riesgo. Claro, hay un riesgo. ¿Para quién? Para el creyente. ¿Hay un riesgo para quién? Para la iglesia. Hay un riesgo grande. Hay tres aspectos, mis hermanos, que están ahí y que son para todas las personas. Son el mundo, la carne y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Hay un mundo que está ahí, es un riesgo, porque es un mundo perdido. Hay una carne, claro, hay unos deseos carnales con los cuales usted tiene que luchar todo el día, ¿o no? Sí. Por diferentes razones. Y hay un ser de maldad, que es el diablo, que también hace una obra. Nunca va a ser más poderoso que
nunca. Pero usted como creyente tiene que saber que la palabra verdadera, usted tiene que andar en oración y en fe. Y cuando el apóstol dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces sí tiene que haber identidad, tiene que haber pertenencia. Era en Cristo Jesús, les dice el apóstol Pablo. Y más aún dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Ojo, los santos son todas aquellas personas que han recibido a Cristo. Los santos no son los muñecos y esas cosas que tradicionalmente la iglesia tradicional muestra, no. Los santos somos todos aquellos que hemos recibido al Señor y que procuramos, nos esforzamos y nos mantenemos en santidad. Y el apóstol les dice, claro, es que habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Tiene usted una esperanza en los cielos? Esa esperanza en la salvación. Eso es lo que les está diciendo el apóstol acá. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, qué maravilloso es compartir el Evangelio de Cristo. Qué bendición tan grande, qué oficio tan maravilloso, qué oportunidad única. Poder acercarse a cualquier persona, a cualquier ser humano, sin hacer acepción de personas y decirle, el Señor Jesucristo me ama. Cree en Cristo, cree en Jesucristo y serás salvo. No hay otra oportunidad, no la hay. La persona tiene que caminar sabiendo que el mundo está rodeado de filosofías. Nosotros tenemos que caminar sabiendo que el mundo tiene herejías, enseñanzas, doctrinas perversas, que en muchos casos lo van a hacer mirar para algo diferente. Un muñeco, una imagen, un amuleto, cantidad de cosas, un pensamiento. Hay filosofías de pensamiento. Y resulta que el Evangelio de Cristo es, hermanos, sencillo, es básico, es esencial. Podríamos decir que es fácil, lo puede entender hasta un niño. Es que el Señor Jesucristo vino y murió por mí. Dígaselo a su cerebro, ahí donde está sentado, dígale, Señor Jesucristo, tú viniste y moriste por mí, porque lo tiene que volver propio. No se preocupe por lo que piensan o por lo que creen los demás. Preocúpese por lo que usted piensa, por lo que usted cree. Muchas veces podremos pensar que todo el mundo va en una dirección contraria a la nuestra, pero tenemos que mirar sobre qué estamos afianzados, hacia dónde realmente están nuestros ojos puestos, porque esa fe va a ser determinante y la palabra verdadera del Evangelio no anda con otras oportunidades. No hay plan B, C, D, hay un solo plan, hay una sola dirección, hay un solo camino. Juan 14:6, lo vemos ahí en esa pared, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere usted ir al cielo? Amén. Es a través de Jesucristo, no hay más. Si usted no cree en Cristo, su destino final es el infierno, no hay otro. Y no hay puntos medios, no hay puntos medios. Porque la religión tradicional ha enseñado que hay un punto por allá llamado purgatorio. No existe, la Biblia no habla de purgatorio. O es el cielo o es el infierno. Con un atenuante, ambos son eternos. Ambos son eternos. Eso nada más nos debería motivar a nosotros, como creyentes, como iglesia, a saber que esa oportunidad nosotros no nos la podemos quedar guardada. Es que cuando yo tengo una fidelidad, soy fiel a Dios, entonces yo sí tengo que empezar a mirar qué es el propósito que Dios tiene conmigo. Usted de pronto ha pensado o ha tenido o ha estado orando, y si no lo ha hecho, lo animo a que ore, el tener un grupo de estudio bíblico. Su casa puede ser una casa abierta para que personas, vecinos, amigos, conocidos
vayan a estudiar la palabra de Dios. Alrededor de la fundación, en la corporación, muchachos, los que ya han recibido a Cristo, pídanle al Señor que los guíe, que los ayude y empiecen a tener tiempos, momentos de estudio de la palabra de Dios allá. Porque es que cada vez vemos el espacio más cómodo, más cerrado. Y entonces antes íbamos 2 horas y de repente ya no podemos ir las 2 horas porque hay unas actividades y nos rebajaron 1 hora. Yo les digo que nosotros tenemos un noviazgo más bien pobrecito. No los veo sino una vez en la semana. Y los domingos a los que el Señor les permite venir y si se portan bien, porque es un privilegio. Y para mí es una bendición verlos. Aquí estamos. Hermanos, los que no estamos en una institución, porque es que el resto estamos libres, pues entre paréntesis, no estamos confinados en una institución. Vengan, hay tiempos maravillosos al interior de la iglesia, en donde usted va a poder mostrar su fe al Señor, crecer, porque usted tiene que crecer y dar fruto. El día miércoles tenemos el culto del día miércoles de oración y estudio bíblico. ¿Hablamos de quién? De Jesucristo. No hablamos de otra cosa, de Cristo. El día sábado, en las horas de la mañana, hay tiempo de ayuno y oración. Y el domingo, este tiempo, durante la semana de actividad, estudio bíblico. No se lo pierdan. Los que viven cerca y los que viven lejos, háganlo. Y los invito que alrededor de la fundación estén realmente conectados con la palabra, como dice el programa radial. El Evangelio de Cristo entonces es sencillo, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Creer, obedecer. Porque si usted dice que cree, pero no obedece, entonces no va a tener algo fundamental, y es entendimiento. Si yo creo, obedezco, claro, pero la fe tiene que ser una fe demostrada, que usted realmente crea. Y por fe, usted lee la palabra de Dios y usted la obedece. Porque si no la obedece, no la va a entender. Es que la diferencia en el creyente es la obediencia. La diferencia la marca la obediencia. Y yo puedo entender que cuando creo en el Señor y vivo conforme a sus mandatos, entonces ya tengo salvación. Ojo, no hago obras para alcanzar la salvación, nunca. No, hago una serie de actividades normales en mi vida porque ya soy salvo. Porque entiendo que a través de Cristo ya he sido salvo. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, va guiando tu vida. Tiempo de oración, hermano, cada vez hay que tener más tiempo de oración. Y dice en ese versículo 3, siempre orando. ¿Tiene usted una lista de oración? Lo animo a que la tenga. Una hoja. Coloque ahí las personas por las cuales usted va a orar. No deje a ningún familiar por fuera. Y cuando usted empieza a orar por su familia, usted dice, ¿cómo? Es que yo tengo que orar por mucha gente. Personas que están aislados, que no conocen a Cristo. ¿Tiene usted amigos? Colóquelos en la lista. ¿Tiene personas conocidas a las cuales usted quiere, tiene un sentimiento o los ama, pero que no están con Cristo? Ténganlos en la lista de oración. Porque en el momento de oración, muchas personas dicen, ¿y yo por qué voy a orar? Y dice el apóstol Pablo aquí, siempre orando por vosotros. O sea, es una acción que hay que hacer siempre. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque es que ustedes tienen la fe en Cristo Jesús y en nadie más. ¿Sí? Y dice, y es que ustedes tienen un amor por los santos. Ese es el amor de Dios, el amor al interior de la iglesia, el saber que somos todos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y dice más, y es que hay una esperanza, y esa esperanza es la salvación y vida eterna, por la verdad del mensaje del Evangelio. Es que tenemos esperanza, no por lo que dice el pastor Vizca, no, tenemos esperanza porque la palabra lo dice. Amén. No más, tenemos esa esperanza. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 2 elementos, certeza y convicción. Vivimos nuestra vida con certeza.
estoy guiado por la palabra verdadera del Evangelio, no por lo que dice Pepito Pérez, por lo que dice fulanito, que es que habla muy bonito y tiene unos pensamientos trascendentales. No, es que lo trascendental, lo real y verdadero es la palabra de Dios. Ahora hay un tercer punto, mis amados hermanos y amigos, y es que crece y lleva fruto. Nuestro hermano Juan Carlos nos colocó ahí en la pantalla una imagen que es muy bonita, porque es que todo tiene un comienzo. La semilla tiene que morir. Esa semilla tiene que estar en la tierra, morir para poder nacer. Todos y cada uno de nosotros es lo mismo. El Evangelio llega, la palabra de Dios llega, y nuestro terreno, nuestro corazón, nuestra mente posiblemente no esté preparado. Puede ser un corazón de piedra, un corazón de mármol, diciéndole no a la palabra de Dios, diciéndole no al Evangelio verdadero. Y es que es insensato, pero pasa. Yo no sé si usted todavía esté poniéndole repulsa a la voluntad de Dios en su vida. No. Veo hermanos que aman al Señor y que vamos caminando, pero a nuestro alrededor sí hay personas que rechazan a Cristo, ¿cierto? Pasa. Vemos muchas personas rechazando las bendiciones de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué hacen eso? ¿Pero por qué siguen en una vida de idolatría si la Biblia dice esto? Pero tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un comienzo. Y cuando retoña esa semillita que la vemos ahí, de repente ya es más grande y va a crecer. Y aquí pues el hermano no nos mostró el fruto, porque todavía está creciendo. Pero si hubiese una imagen, entonces eso es como un frijol. ¿Qué es eso? Sí, parece como un frijol. Y entonces esa mata de frijol, ¿qué? ¿Da un solo frijol? No, muchos más. Hermano, ¿ha pensado usted que por su testimonio, por su vida, por lo que usted hace, hay otras personas que van a llegar a los caminos del Señor? Amén. Amén. Hay personas, porque cuando nosotros vivimos, entre comillas, bien, entonces decimos, es que yo he vivido toda la vida bien. Yo como que no soy testimonio de un cambio de vida. Nos compartía nuestro hermano Juan Carlos en algún momento, decía, es que yo no sé, pero de repente encuentra algo y es que el Señor obró en la vida, en su salud. Y entonces el hermano Juan Carlos dice, a mí nadie me puede decir que el Señor no me salvó de un cáncer. Me salvó totalmente. Cuando una persona que está en el mundo de la adicción, ¿sí?, y de las drogas sale de ese mundo, hermanos, eso es testimonio para el Señor. Amén. Amén. Crece y lleva fruto. Y mire lo que dice el apóstol acá, porque está diciendo al final del versículo número 15, dice, que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice, que ha llegado hasta vosotros. Amén. Ya le llegó a usted la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. ¿Ya la escuchó? O solamente la ha oído, pero no ha entrado en su corazón. Porque a veces uno escucha cosas y hay personas que por aquí les entra y por aquí les sale. Esos no eran esos. Porque el apóstol ahí les está diciendo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio llega pleno, solo que muchas veces no hay corazones dispuestos, no hay corazones preparados. Muchas veces estamos predispuestos, o muchas veces vamos por una tradición, por una moda, o por cualquier circunstancia, hasta que es la gracia de Dios que llega a nuestro corazón, porque la gracia es un don no merecido, es un regalo de Dios no merecido, dado por Dios a través de Cristo. Y esa gracia es una gracia salvadora, es una gracia perdonadora, es una gracia que es superabundante, que es multiforme, porque Dios nos trata a todos y a cada uno de nosotros en forma diferente. El Señor trabaja con cada uno de nosotros. En unos trabajará una cosa,
y en otros está trabajando otro. Y nadie, absolutamente nadie es perfecto. En unos trabajará la mentira. ¿Hay algún mentiroso por aquí hoy? En algunos trabajará la envidia, sí, porque es que eso está ahí. En otros trabajará algún tipo de adicción, alcohol, droga, lo que sea. En otros trabajará otra cosa, comportamientos en su misma vida, en su cuerpo, en donde uno dice, pero esta persona, ¿por qué camina así? ¿Por qué no está enfocado en agradar a Dios? Pero el apóstol nos muestra aquí algo que es fundamental, y es que nos dice que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. O sea, era el resultado de una verdadera conversión. No era mentira. Ellos estaban siendo, ¿cómo? Transformados. El Señor llega a la vida de una persona y la transforma. Transformó su vida, Willington. Amén. Total. Aún los mismos muchachos ven el video de cuando Willington hace 3 años estaba y no la creen. Y dicen, este sí es un pobre. Y el pobre Willington ya hace esfuerzos para decir, hombre, sí soy yo. Sí soy ese soy yo. No, yo no creo. No, sí sos él. No, es que vos no sos. O sea, ya hay que hacer esfuerzo. ¿Quién hace esa obra transformadora? El Señor, nadie más. Eso no lo hacemos nosotros. Una vida nueva en Cristo. Hermanos, creciendo día a día, pero llevando fruto. Porque es que es una bendición, porque es un placer, porque es un gusto, porque nos podemos ir a nuestra cama todos los días a dormir, a descansar y decirle, Señor, gracias, Señor. Hoy me permitiste hablarle a una persona de ti. O de repente alguien dirá, Señor, gracias, porque hoy le pude hablar a 10. A mí me mandan prendido de la Fundación Renacerá todos los jueves, porque hay un grupo de hombres y mujeres que me reciben, y a mí me sorprende. Y yo llego a la casa y yo llego aquí a la iglesia primeramente, después de una caminata, y llego y digo, Señor, gracias. Tuviste a 15 personas en una sede dispuestos a escuchar tu palabra, no fui a otra cosa. Y en la otra sede habían 25, 30, no sé cuántos. 30 personas escucharon que podemos ser amigos de Dios o podemos ser enemigos de Dios. ¿Usted quiere ser amigo o enemigo? Amigo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Hacia dónde vamos dirigidos? Una persona que ama al mundo y que va al contrario no puede pretender que va a crecer y que va a llevar fruto. No. O de pronto, ¿qué tipo de fruto va a llevar? No agradable a Dios. Tiene que ser un fruto agradable a Dios. La prioridad, hermanos y amigos, en su vida es crecer en Cristo. El propósito en su vida es llevar frutos para Cristo. Prioridad y propósito. Miren lo que nos dice el versículo número 7. Y como lo habéis aprendido de Epafras, este era el pastor de edad, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hay un reconocimiento acá muy especial, porque dice, es que este hombre es un fiel ministro amado, y el Señor lo tiene para ustedes. ¡Qué bendición! Sí, ahí le tocó a Epafras, en algún momento, a cualquiera de nosotros. El Señor nos está hablando y va a decir, es que usted es el ministro. ¿Por qué? Porque usted es el que está ministrando, enseñando, compartiendo. Vení, muchachos, estamos acá. Vení, vamos a leer la Biblia. Oigan a este evangélico. ¿Cómo así? No, es que yo lo que les voy a decir es la palabra de verdad. Hermanos, es que no estamos diciendo cualquier cosa. Estamos diciendo y compartiendo algo que es fundamental para la vida eterna de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, en el trabajo, en el estudio, en la sociedad. En la sociedad. Ellos determinarán si van a venir o no. El Señor nos llama. El Señor nos llama a todos los que estamos acá. Hubo un día y hubo un momento específico en el que el Señor lo llamó. ¿Recuerda usted ese momento?
Cuando el Señor nos llamó, en el tiempo de ayuno y oración, yo compartía con los hermanos que vinieron. Es maravilloso. Y lo animo, pregúntele ahorita cuando termine el culto, pregúntele a algunos hermanos, vení, ¿a vos cómo te llamó? ¿A vos cómo te llamó el Señor? ¿Dónde estabas vos? El hermano Juan Moncada dice, el Señor mandó por mí a un misionero que vino desde Canadá. ¿Y lo mandó a dónde? A un hueco, por allá, en una vereda de Hispania, donde no entraba ni la señal del radio. ¿Cierto, hermano Juan? Y hasta allá el Señor mandó un misionero a buscar a ese hermano que era allá. Y el hermano le habló y usted creyó. No fue obediente de una, no, pero escuchó, creyó y va creciendo. No nos podemos quedar raquíticos, estancados. ¿Cómo crecemos? Sí, porque cuando se dice, entonces yo voy a crecer, ¿cómo voy a crecer? Miren, a través de la palabra de Dios. Y el apóstol lo expresa ahí y dice, versículo 8, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, a Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿cómo? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios? Hermanos, leyendo la palabra, comiendo, es un tema nutricional. Si usted no come Biblia, usted es un desnutrido espiritual, porque usted no va a saber cuál es el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Ah, fulano de tal me dijo tal cosa, ¿y usted lo leyó? Usted leyó, usted confrontó lo que ese hombre decía. Va a vivir en la Biblia. No tengo Biblia, busque una, vaya a Biblia a ver. Y en lo posible trataremos de entregarle la palabra de Dios. Pero si hay que ir y mirar y conocer, leerse, alimentarse, porque es un tema de nutrición, llenos del conocimiento. Y dice ahí, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual que viene de parte de Dios, no inteligencia terrenal, porque es que hay algo muy particular. Hay personas que saben de todo y no saben nada, y hay personas que sacan pensamientos y cosas y de repente uno dice, este como sabe, pero como está de llevado, este como sabe, pero está perdido. Vení, ¿cuál es tu fe? Ah, no, yo no tengo fe, yo creo en todo. Vean a este. Entonces, ese tiene un conocimiento espiritual. ¿Es sabio? No, está perdido. Va conforme a qué? A su propio pensamiento. Se han vuelto sabios en su propia opinión. Mis queridos hermanos y amigos, esta es la fuente de toda verdad. Léala, mírela todos los días, léala todos los días de su vida. Tenga tiempo de oración todos los días de su vida. Congréguese de aquí en adelante, todos los domingos como mínimo. Llegue más temprano, que aquí está la iglesia dispuesta. Esté atento, porque hay un ser de maldad llamado Satanás que también hace una obra. Esté muy, pero muy atento. Ahora, hoy, si hoy es un día en el cual usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero decirle que hoy es el día para recibirlo. Y si lo que hemos compartido y lo que hemos hablado ha llegado a su corazón y usted siente la necesidad real, verdadera, de recibir a Cristo, yo lo animo a que levante su mano y diga, yo recibo a Cristo. Amén, don Felipe, amén, Jairo, bendición, Juan, John, que el Señor lo bendiga. Juan, ustedes, Johnny, para adelante, a ser obedientes. Muchachos, al Señor Jesucristo se recibe una vez en la vida. Y de ahí en adelante comienza una vida de obediencia, de reconocer mi pecado y de arrepentirme y de estar a cuentas con Dios. Que el Señor los bendiga, muchachos. Estaremos orando por sus vidas y al finalizar el culto nos sentamos y hablamos de lo que es recibir a Cristo. Hay unas personas que ya han tomado decisión de bautizarse, ¿cierto? El primer domingo del mes de marzo, ¿cierto?
vamos a tener bautismo, ya hay candidatos. Si alguien más dice, primer domingo de marzo yo me bautizo, me están contando. Y miramos, porque no es un paso de desconocimiento, tiene que ser un paso real, de entendimiento, de saber que nos bautizamos porque ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque somos sus discípulos y porque nos comprometemos con Él a adorarlo, a amarlo, a servirle, a obedecerle. Porque el bautismo no es un juego, es un paso de obediencia, pero debe ser un paso que se debe dar definitivamente y para siempre. Así pues, mis amados hermanos y amigos, la invitación hoy es ¿cuál? Seamos fieles a Dios y sepa que la palabra de Dios llega por voluntad misma de Dios. Y la palabra de Dios va a ser esparcida, es por su propia voluntad. Que su vida terrenal, su vida física, sea de constante oración y de crecer en la fe en Cristo Jesús. Crezca en Jesucristo y lleve fruto. Estamos compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Eso es algo único, maravilloso. Podría alguien decir que es un oficio maravilloso, pero más que un oficio es una misión dada por Dios para todos aquellos que le amamos. Amén. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantamos un hermoso himno. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Gracias porque nos muestra, Señor, que tu palabra es verdadera, que tu evangelio debe ser parte integral en nuestra vida, para el resto de nuestra vida terrenal, Señor. Que debemos estar teniendo una vida basada, guiada por la voluntad tuya y no nuestra voluntad. Que necesitamos, Señor, ser fieles. Permítenos tener siempre un tiempo especial de oración, de lectura de tu santa palabra. Que nuestra fe, Señor, en ti crezca y lleve fruto en todo momento. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pido por la vida espiritual de cada una de las personas que esta mañana han levantado sus manos, Señor, para reconocer que te necesitan, que eres su Señor, que eres su Salvador. Ayúdalos, guíalos y bendícelos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¿Saben que hay victoria en Cristo, mis hermanos? Amén. Victoria en Cristo, así se llama el himno que vamos a cantar. Y dice en 1 de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a cantar para el Señor. Hoy bendita la historia de Jesús que es su gloria. Al Calvario del siglo vení para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo
hermanos y amigos, que la paz del Señor, su gracia y su misericordia esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Amén.